Respetable auditorio de las redes sociales que está conformado por las redes sociales, pues qué gusto volver a entrar en contacto con ustedes a través de Radio Móvil de Huatusco, TRC Play, en todo este tiempo en que no nos habíamos visto, no nos habíamos encontrado por actividades que un servidor ha tenido, pues son propias del desempeño profesional y que han estado fuera de la ciudad de Huatusco estas actividades, pero aquí estoy reanudando con mucho gusto la serie que tenemos y que se llama Reflexiones Históricas. Fíjense ustedes que me han hecho comentarios y también debo decir que lo haré, esta reflexión que quiero compartir con ustedes, lo hago con mucho gusto porque me parece pertinente el tema que voy a tratar. Me han dicho, se me han acercado personas, tanto aquí en Huatusco como fuera de la ciudad de Huatusco, para que emita yo una opinión acerca de lo que a lo largo de estos días, en el transcurso de estos días, pues ha estado en el ojo del huracán la declaración hecha del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acerca de un video que precisamente en las redes sociales se difundió y que tuve la oportunidad de verlo y analizarlo con detenimiento, donde aparece en Tabasco, en su estado natal de Tabasco, al lado de su esposa y en un lugar donde se está apreciando precisamente los vestigios prehispánicos de allá, de este estado del sur, del cual es originario. Como todos ustedes saben, el presidente de la República en ese video hizo una declaración que le ha dado la vuelta al mundo, a donde ha solicitado que el gobierno de España, representado en la figura, porque se ha dirigido concretamente hacia la figura del rey Felipe VI de Borbón, y lo mismo hacia la ciudad luz, Roma, en Italia, y concretamente al Vaticano a través de su máximo representante de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, para que emitan a su vez una declaración en la que ofrezcan disculpas, ofrezcan y manifiesten un perdón a la humanidad por los atropellos cometidos en la conquista y colonización de España en nuestro territorio nacional. Todo esto en el marco de que en 2019, el año en el que estamos viviendo y transcurriendo, se están conmemorando, y no me cansaré de decir, se están conmemorando, o sea, atrayendo a la memoria histórica, no estamos festejando, atrayendo a la memoria histórica el recuerdo de aquellos acontecimientos que provocaron la conquista y colonización de España hacia nuestros pueblos autóctonos, hacia nuestros pueblos prehispánicos que ya estaban asentados en nuestro país. ¿Qué debo decir al respecto? Lo que debo decir al respecto, porque he estado llevando la secuencia de toda esa serie de declaraciones, hay una vorágine de declaraciones en la cual me atrevo a decir que esas declaraciones son más en contra del presidente López Obrador que a favor, una que otra que he visto ahí de defensa. Como siempre ha sido mi característica en mis intervenciones frente al público y en los medios de comunicación, trato de llegar a un juicio objetivo e imparcial para analizar de manera lo más que se pueda conveniente lo que sucede en torno a una declaración. Y en este caso, el presidente de la República, cuando pide que incluso no va a estar en la conmemoración de los 500 años de esta fecha en el puerto de Veracruz,
que están por iniciarse ahora en abril, aunque ya se han desarrollado algunas actividades previas, pero debo recordar, tengamos muy presente los momentos históricos de tipo cronológico de la llegada de Hernán Cortés. Precisamente el presidente López Obrador se encontraba en ese video en Tabasco, porque el primer territorio, la primera parte de lo que es nuestro territorio nacional, fue ubicada en Tabasco, y ahí el presidente López Obrador hizo alusión de una confrontación militar con los lugareños, con los nativos de esa zona costera del Golfo de México. Y luego, entonces, hay que hacer la aclaración de que los tres momentos históricos de la llegada de Hernán Cortés son el mes de abril, próximo mes de abril que vamos a inaugurar. Es allí cuando se da la presencia de Hernán Cortés en las costas de Veracruz. Luego vendrá agosto, que ahí se van a involucrar las actividades culturales en lo que es la zona centro del estado de Veracruz, con un eje rector de actividades teniéndolo la capital del estado, Jalapa, y vendrá después el mes de noviembre, que es cuando entra la fecha importante también de la llegada de Hernán Cortés, cuando se destaca la llegada de Hernán Cortés a la Gran Tenochtitlan, allá en el Valle de México, en el Valle de la Náhuac. Pienso que, y estoy de acuerdo, y me parecen muy acertadas, las declaraciones primeras como reacción que se dieron a lo que expresó el presidente López Obrador. Me parecen acertadas las declaraciones del presidente de España, Pedro Sánchez. Me parecen acertadas porque el presidente ha dicho que no tiene por qué darse este tipo de excusas o de justificaciones o de pedir perdón, dado que en estos momentos estamos en 2019 y estamos viviendo los aconteceres del mundo contemporáneo. Y por tal motivo las realidades son otras. Ahora, las nuevas generaciones, las generaciones que se han sucedido después de la conquista y colonización de México, son otras, con otras circunstancias, con otros momentos, y es más bien resultado de un mestizaje. Hoy la gran nación de México, de la cual formamos parte, es resultado de un mestizaje. Me parece muy acertado también que se haga hincapié en que, independientemente como sucede en los hechos históricos, y esto de la conquista y la colonización no es la excepción, todos estos hechos históricos, sobre todo cuando se impone una política imperialista, o sea que ya desde aquel tiempo había políticas imperialistas, como también lo llevaba a cabo la civilización azteca, que es una realidad con la que se encontró Hernán Cortés en los pueblos que estaban descontentos por esa política imperialista de la civilización azteca o mexica, como tiene que ser lo más apropiado, el pueblo mexica, la civilización mexica. Creo yo que entonces, y derivado de eso, lo que no hay que perder de vista es que ese mestizaje se dio como resultado de lo que, insisto, hoy es la nación mexicana. ¿Qué hubiera pasado? Y ya se ha dicho, ¿qué hubiera pasado si no nos hubieran conquistado los españoles? En primera, es un hecho ineludible. Forma parte de un proceso dialéctico social irreversible. Si no hubieran sido los españoles los que llegaran al territorio nuestro, lo hubieran sido otros, porque ya se estaba dando la competencia en los países
pues altamente comerciales, potencia en esos momentos. Pero eso lo sigo comentando después de que hagamos una breve pausa aquí en Radio Móvil de Huatusco TRC Play. Pues ya estamos de vuelta aquí, entonces estaba comentando que qué hubiera pasado si no nos hubieran conquistado los españoles. Pues muy probablemente hubieran sido los ingleses que ya venían por ahí, que son los que conquistaron el territorio de los Estados Unidos de América o de Norteamérica, y allí, como ustedes deben saber, los conquistadores ingleses fueron más agresivos y borraron el vestigio de los pueblos nativos. Algo que me parece importante destacar es que allá no se dio un mestizaje. Allá los pueblos ingleses, los pueblos anglosajones se mezclaron entre ellos, pero no entraron en una combinación de mestizaje racial con los pueblos nativos como aquí sí ocurrió. No estoy haciendo una defensa así parecido a que sea muy ortodoxa o que sea muy cargada hacia la figura de Hernán Cortés, porque también la figura, estoy de acuerdo, la figura de Hernán Cortés tiene luces y sombras. Pero lo que sucedió en nuestro país fue el encuentro de dos culturas. A ver, vamos al asunto de la memoria histórica. Considero que no es pertinente que se pida en estos momentos una declaración de esa naturaleza por parte del gobierno de México hacia el gobierno de España y hacia el Estado Vaticano, porque en aras de esa memoria histórica, y se han dicho ya algunos ejemplos, en el pasado hubo ya esas disculpas. Me voy a referir concretamente a lo que se da en llamar las intervenciones de los sumos pontífices con relación a esta temática, y estoy pensando el caso, ¿quién es el Papa que ha hecho más declaraciones de esa naturaleza? Pues estoy pensando en Juan Pablo II. Juan Pablo II hizo declaraciones. Echemos a andar nuestra memoria histórica. Juan Pablo II en varias ocasiones pidió perdón, pidió disculpas a la humanidad por los atropellos, las monstruosidades, las atrocidades, así fue utilizando esa terminología, de la Iglesia Católica en su proceso de evangelización en aquellos momentos históricos. Se refirió Juan Pablo II a las comunidades indígenas, se refirió también, estoy pensando y atrayendo a mi memoria, cuando se refirió a los atropellos cometidos con varios exponentes de las comunidades científicas, gente muy destacada, y que la Iglesia los atacó de manera fuerte. El caso de Galileo Galilei o de Giordano Bruno, que inclusive Giordano Bruno formaba parte de las comunidades religiosas inherentes a la Iglesia católica. El presidente de la República dijo que también llegaría el momento en que tendría que pedir la Iglesia Católica un perdón, una disculpa por los atropellos cometidos en el momento de la independencia. Y quiero puntualizar que la Iglesia Católica, en el caso concreto de México, ya lo hizo también. Esto haciendo una comparación y haciendo un análisis de todo este mar de declaraciones que se han estado virtiendo, poco se ha dicho, y yo lo que le diría al presidente López Obrador es que en aras de hacer ese uso de la memoria histórica,
Recordemos cuando estaba de cardenal arzobispo primado de México Ernesto Corripio Ahumada, en una festividad de septiembre propia de la independencia de México, presidió una misa el cardenal Ernesto Corripio Ahumada, una misa en el estado de Guanajuato, estado que es señero y que es muy significativo en la relación, en su fuerte vínculo con los hechos históricos de el inicio de la independencia de nuestro país y de su consumación, pero sobre todo del inicio. Allí llevó a cabo una misa, concretamente en la Alhóndiga de Granaditas. Y esa misa se llamó Misa de Agravio por los errores cometidos de la Iglesia Católica en la etapa histórica, sobre todo del inicio de la independencia de México, y se contemplaba a todo el proceso de la independencia. El inicio, la organización, la resistencia y la consumación. Y eso pocos lo han mencionado y yo traigo a la memoria histórica eso. O sea, sí ha hecho actos de esa naturaleza la Iglesia Católica. Y también recordemos que ya estando como sucesor en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, sucesor de Ernesto Corripio Ahumada, Norberto Rivera Carrera, figura que debo decir también, reconozco que es una figura, ha sido una figura muy polémica, pero también debo decir y debemos recordar que cuando él estaba al frente de el arzobispado primado de México y siendo cardenal también, recuerdo que hubo momentos en que un 24 de febrero, Día de la Bandera, al terminar la misa conmemorativa por el Día de la Bandera Nacional, entró una escolta, se escucharon los acordes de una banda de guerra al interior del templo del católico de la Catedral Metropolitana, y entró una escolta portando la bandera nacional y toda la feligresía hizo el saludo de la bandera, el saludo civil con el que se honra la presencia de la bandera, y lo mismo lo hizo el cardenal Norberto Rivera con sus demás sacerdotes y obispos auxiliares. Me acuerdo que se quitaron, cuando entró la bandera nacional, se quitaron las mitras para señalarle el respeto y darle la importancia debida al Día de la Bandera Nacional y el símbolo, uno de los símbolos máximos que tenemos en nuestro país como sociedad civil, que estaba entrando al interior del templo. Y se escucharon los acordes del himno nacional mexicano y se rindieron honores a la bandera nacional en el interior de la Catedral Metropolitana. Y ese mismo acto se repitió en un 16 de septiembre y demás fechas que vinieron sucesivas para demostrar el acercamiento entre la Iglesia y el gobierno de México, de cómo se unirían las creencias con los valores y los símbolos patrios de nuestro país. Debo decir también que después de que Juan Pablo II pidió esas disculpas, lo hizo también el Papa Benedicto XVI o XVI, que sucedió a Juan Pablo II. Y este Papa se refirió a muchos ejemplos, entre ellos los atropellos cometidos con las comunidades indígenas. Y se refirió a esos atropellos hechos también incluyendo a varios de la jerarquía católica, porque pues hubo de todo, luces y sombras en ese proceder de la jerarquía católica. Y pues ya ni se diga el Papa Francisco. El Papa Francisco, como ya vimos,
ha contestado ante la presencia que hizo el episcopado mexicano allá en Roma, en el Vaticano, para invitarlo nuevamente, porque a muchos se les ha olvidado de que este es el inicio de una serie de conmemoraciones. Una conmemoración en la que por qué le hicieron la invitación y fueron a Roma los integrantes del episcopado mexicano y le hicieron la invitación al Papa Francisco, fue que en 1521, o sea, en 2021, se van a conmemorar 500 años de la evangelización del territorio nacional, ya lo que en esos momentos se consideraba el territorio de la Nueva España o la colonia. Agregaré una explicación al respecto. Vamos nuevamente a una pausa obligada, como así nos lo indican nuestros operadores de Radio Móvil Huatusco. Estamos en Radio Móvil Huatusco TRC Play y continúo con la explicación. Pues en este tercero y último bloque iría yo comentando que ahí están 3 ejemplos que podemos ver muy bien de cómo hay antecedentes importantes por parte de la Iglesia Católica para llevar a cabo esa reconciliación, como ha hablado el presidente de la República. En el caso del gobierno español, pues sí son oportunas las respuestas que han dado los historiadores de que en esos momentos en que se lleva a cabo la conquista era el reino de Castilla, el reino de Aragón, no era todo el reino, que no era la misma familia real de la casa real que conducía a ese país en esos momentos, etcétera, etcétera. Hoy sabemos que la figura del rey de España es encabezada por Felipe VI, que pertenece a la realeza borbónica, pero con un gobierno también que ya tiene el cariz democrático, porque se llevan a cabo elecciones y con sus distintos momentos de los que han triunfado en los partidos políticos de acuerdo con su ideología a la cual representan. Pero también vuelvo al asunto del repaso histórico, son otras realidades. Decía el presidente Sánchez de España, hoy son sociedades contemporáneas que nada tienen que ver con el asunto de la fecha que estamos trayendo a la memoria histórica y que pues se lamenta uno muchísimo que se haya dado ese derramamiento de sangre. Pero insisto, hubo alianzas de pueblos que estaban en contra de la civilización azteca, sobre todo por la política económica tributaria que los estaba asfixiando. Otro dato más, en aras de traer varios ejemplos que nos marca la historia de México. Ha habido distintos momentos en que ambos países se han reconciliado, se han hermanado a tal grado que nos indican y nos hacen ver cómo ha evolucionado ese actuar como sociedad de ambos países. Me quedo pensando el caso de cuando en la dictadura de Francisco Franco, allá en la península ibérica, pues hubo mucha gente que tuvo que salir exiliada, y aquí en nuestro país gobernaba Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas cobijó, manejando una extraordinaria política de migración, una política diplomática de hermanamiento, recibió a muchas familias que salían perseguidas por la dictadura española de Francisco Franco, los denominados niños de Morelia. Y es cierto también que esos niños de Morelia, cuando llegaron aquí en nuestro país, se organizaron, se integraron a la sociedad mexicana y fueron destacando de acuerdo a las actividades preferenciales por la cual optaron ellos. Y puedo citar
a mucha gente que destacó en el terreno de la economía, en el terreno del teatro, de la actuación, de las artes escénicas, de la vida artística, en el terreno de la investigación académica. Bueno, pues tenemos en nuestro país una institución que es resultado de ese hermanamiento y que viene siendo el Colegio de México, una institución que cada vez que visitan los mandatarios españoles o la monarquía española, en su agenda de actividades aquí en nuestro país, lo primero que hacen es ir al Colegio de México porque ha recibido a mexicanos, a españoles y a gente de otras nacionalidades y les han dado una formación intelectual muy importante, muy distinguida. Y cuando citaba yo la dictadura de Francisco Franco en España, pues también recordemos cómo incluso hubo gobiernos de México que vino un momento en que se rompieron relaciones diplomáticas entre el gobierno de México con el gobierno del dictador Francisco Franco por la violación a los derechos humanos allá de este dictador en la península ibérica. Se rompieron esas relaciones diplomáticas. Estoy pensando el caso concreto de cuando gobernaba nuestro país el presidente Luis Echeverría Álvarez. Y eso se le dio un reconocimiento al gobierno de México al romper las relaciones diplomáticas con nuestro país y el gobierno español. Se le hizo un reconocimiento por parte del gobierno de México al gobierno español de la República, el gobierno español republicano que se había quitado por la presencia del dictador y que residía en Francia, en París, y ahí el gobierno de México dio un reconocimiento jurídico de acuerdo con el derecho internacional y diplomático hacia el gobierno de la República Española en el exilio. Y me seguiría yo entonces citando muchos ejemplos de cómo ahora son efectivamente nuevas realidades. Tenemos que aprender a convivir, y tomo aquí esto que voy a decir, lo tomo precisamente de declaraciones que ha hecho en días pasados conforme ha participado en mesa de debates y lo hizo como candidato el presidente López Obrador y ya como presidente electo, en el que dijo él enfáticamente que teníamos que aprender a madurar como sociedad y a convivir en un mosaico de representaciones políticas e ideológicas diferentes. Yo lamento muchísimo que el presidente López Obrador declare que no asistiría o no piensa asistir a las conmemoraciones en el puerto de Veracruz por estos 500 años de la conquista de México, mientras no se pida perdón o no se dé o no se manifieste el perdón por parte del gobierno español. Tengo la impresión de que esto tiene una implicación política y que esa implicación política se debe a que por ejemplo, en el puerto de Veracruz, el ayuntamiento del puerto de Veracruz pues es conducido por el panismo a través de Fernando Yunes Márquez, hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y ahí hemos visto, ustedes y yo, hemos visto las confrontaciones, las diferencias que se han estado dando entre los gobiernos de Morena y los gobiernos que son emanados por el PAN, con una lucha enconada, pero creo yo que hay oportunidades, hay festejos que por el respeto que nos merecen esos festejos tendríamos que aprender a convivir. Pero bueno, nuestra clase gobernante así ha actuado y dejo una sugerencia, una reflexión. ¿No sería más conveniente, no cree usted, amigo y amiga de las redes sociales, que dejemos y vamos a decirle a nuestros gobernantes que se dediquen a gobernar para resolver los grandes problemas que hay en los países, y México los tiene, y dejemos el debate, el análisis,
y la discusión con relación al conocimiento histórico, dejemos a los intelectuales actuar, que ellos hagan una reflexión en voz alta. Los intelectuales, la gente de la ciencia, la gente del conocimiento, la gente de la ciencia social, la gente pensante. ¿No lo cree usted así? Por hoy, muchas gracias por brindarme la oportunidad de dirigirme a ustedes y nos vemos en una próxima reflexión histórica. Hasta pronto, que esté muy bien.